Muchas gracias. La verdad es que para mí es un placer estar aquí en esta jornada, sobre todo por la tradición que tiene ya, 5 ediciones, de sesiones multidisciplinares, y además gracias por la perspectiva pediátrica e invitarme hoy a estar aquí. Estos son mis conflictos de intereses, y para aquellos que no están acostumbrados, la artritis idiopática juvenil es la enfermedad del tejido conectivo más frecuente en los niños. Está descrita en todas las razas y áreas geográficas. Hay evidentes variaciones dependiendo de las zonas. También es cierto que es más globalmente más frecuente en niñas que en niños. En Cataluña hicimos hace unos años un estudio y teníamos una incidencia de unos 40, 0,4 por cada 100.000, 40 por cada 100.000, que vendría a ser unos 40, 0,4 por 1.000 niños. Probablemente en ese estudio no llegamos a toda la población y fue un poco bajo. Las series normalmente en nuestro medio hablan de una prevalencia de 1 por cada 1.000 niños. Pero hay que tener en cuenta que no estamos hablando de una sola enfermedad, sino que hablamos de varias, ¿no? Para la charla, para poder intentar orientarla, la dividiré en 3 capítulos. Uno es la nueva clasificación de la IJ, biomarcadores en la IJ y el tratamiento. De manera que podemos acercarnos a cómo intentamos hoy optimizar el manejo de estos pacientes, ¿no? La Asociación Internacional de Reumatología, y lo que intentó es poner 2 clasificaciones que existían previamente, la americana y la europea, de acuerdo. La primera reunión, de hecho, que se hizo fue en Barcelona y después la última fue en Edmonton, en Canadá, y de esta nos salió una propuesta en 7 categorías. La IJ oligoarticular, la más frecuente, que afecta a 4 o menos articulaciones, que normalmente es persistente, pero aunque un pequeño tanto por ciento pasa a ser extendida. La poliarticular, factor reumatoide negativo, una forma que es factor reumatoide positivo, que los compañeros de reumatología adultos les conocerán más porque es la forma que se parece mucho a la artritis reumatoide del adulto, una artritis psoriática, una artritis relacionada con entesitis y una artritis sistémica, que tiene unas características diferentes, ¿no? Recordar que en los niños, dependiendo de las series, pero hasta un 20-25% pueden presentar una uveitis asociada a la IJ, que cuando se asocia a la IJ oligoarticular, que es la más frecuente, es asintomática y puede dar lugar a secuelas importantes, ¿no? Complicaciones como sinequias, cataratas, glaucomas, por lo tanto hay que estar muy alertas para detectarla. Y una mención especial a la IJ sistémica, está dentro de este conjunto de las enfermedades de la artritis idiopática juvenil, pero tiene unas características diferentes. Hoy día la consideramos más una enfermedad dentro del cajón de las enfermedades autoinflamatorias más que de las enfermedades autoinmunes, ¿no? ¿Y esto qué implica? Bueno, a grandes rasgos hablamos de enfermedades del sistema inmune adaptativo cuando hay un defecto endógeno. Y entonces aquí estarían, hablamos de sistema inmune innato cuando hay una autoinflamación, ¿no? Y aquí, pues, por ejemplo, las citoquinas más implicadas serían la interleuquina 6 o la interleuquina 1, ¿no? De hecho, también, si buscamos la fisiopatología y el origen de estas enfermedades, vemos que la IJ sistémica queda diferenciada. Este es un estudio internacional en el que participamos, el INCHERS, liderado desde el INH por Michael Ombrello, en el que se recogieron pacientes de 9 países con IJ sistémica y hicieron unos GWAS de 770 de estas muestras, y lo que se ve es que el perfil que muestran las IJ sistémicas es claramente diferenciado al de otras formas de IJ no sistémicas, ¿no? De manera que hoy día consideramos que hay grandes 4 grupos, ¿no?, de artritis de acuerdo a la genética humana. Hay las formas que son seropositivas, aquellas que son espondiloartropatías, las formas seronegativas, en las que hay un solapamiento entre las formas oligoarticulares y poliarticulares, factor reumatoide negativo, y las IJ sistémicas, que tendrían sus características propias. Bien, hay un movimiento internacional, una propuesta liderada por el grupo Printo para intentar tener una nueva clasificación que nos sea más cercana a lo que es la práctica diaria en estos pacientes, porque la clasificación nos ha servido durante mucho tiempo, pero vemos que no es perfecta, ¿no? Hubo una primera reunión de consenso en el 2015, una reunión que se hizo después en Génova, y ahora varios centros, nosotros también participamos, y estamos intentando recoger pacientes para hacer una validación y hacer no solo el registro de los síntomas y las clínicas al inicio, sino también recoger muestras para estudios genéticos. Y esperamos después tener una conferencia de consenso final. Todo esto para después pasar al punto de los biomarcadores, porque lo que estamos intentando es mejorar la clasificación clínica, las características, pero ¿qué biomarcadores nos pueden ayudar no solo a mejorar esta clasificación, sino a guiarnos en el tratamiento y a predecir o mejorar el pronóstico de estos pacientes, ¿no? Y existen biomarcadores que pueden ser diagnósticos, que nos permitan diferenciar cuáles pacientes son enfermos versus aquellos pacientes que son sanos o que no presentan una artritis idiopática juvenil, pero también pueden haber biomarcadores de pronóstico que nos permitan identificar aquellos pacientes que presentan un brote de la enfermedad o un aumento de la actividad de esta.
daría para una charla simplemente hablar sobre los biomarcadores, pero voy a destacar algunos puntos, ¿no? Evidentemente y clásicamente el predictor más importante de remisión es el subtipo de AIJ, ¿no? La forma teóricamente más benigna, si no se afecta el ojo, es la oligoartritis. Y también desde hace tiempo conocemos que hay biomarcadores como las proteínas S100 y algunos polimorfismos que se han conocido que agregan valor a los modelos clínicos que ya conocemos. Así que de manera que tenemos datos clínicos, algunos biomarcadores y nos pueden ayudar en el diagnóstico de la IJ. Cuando hablamos de las proteínas S100, que probablemente les sonarán, el nombre de calprotectina o el Myeloid Related Products 8 y 14, tenemos el heterodimo S100 A8 y A9, que se ha asociado, por ejemplo, con la IJ ya desde hace tiempo, y también el S100 A12, que se ha asociado con enfermedades autoinmunes. De hecho, este es un estudio que ya tiene 11 años, en el que a pacientes que se les retiraba el metotrexate se miraban los niveles de SA100, y lo que vimos es que aquellos pacientes con niveles más elevados en el momento de retirar el tratamiento tenían más posibilidades de recaer, ¿no? Y era un grupo de pacientes, 364 de una corte internacional, en la que había formas oligoarticulares, poliarticulares, sistémicas, etc. Más recientemente hay este trabajo valorando los niveles de proteína S100 en pacientes con AIJ sistémica y también en pacientes con enfermedades autoinflamatorias. Y vemos cómo hay un nivel estadísticamente significativo, mostrando niveles mucho más aumentados en pacientes con la actividad de la enfermedad, ¿no? Y la IJ sistémica, para aquellos que ya la conocen o recuerdan probablemente de la enfermedad de Still del adulto, de hecho hay una propuesta para intentar volverlas a agrupar como enfermedad de Still en una sola, tiene unas características iniciales con un predominio de síntomas sistémicos y conforme pasa el tiempo pues tienen más síntomas articulares, ¿no? Hay pacientes que cursan con un solo brote monocíclico, hay pacientes que tienen un curso policíclico y hay pacientes que presentan una evolución crónica, continua y sobre todo con persistencia articular. Pues bien, lo que estamos viendo es que hay algunos predictores de la respuesta al tratamiento y así sabemos que en este estudio que hicieron los colegas de Holanda, que trataron de manera precoz, no con corticoides, que sería lo que se había hecho tradicionalmente, sino con un inhibidor de la interleuquina 1, como el anakinra, y vieron estos 50 pacientes tratados muy precozmente y vieron su evolución, ¿no? Y vieron que estos pacientes que tenían una menor duración de la enfermedad al inicio y que tenían cifras de neutrófilos más altos, que habían formas más inmaduras, tenían una respuesta mejor al inhibidor de la interleuquina 1. Y aquellos pacientes con síntomas por más de un mes que tenían cifras de neutrófilos más altos tuvieron una respuesta no tan satisfactoria. Evidentemente esto hace pensar en la ventana de oportunidad para tratar, a la ventana terapéutica para tratar estos pacientes. También se ha visto que hay una producción anormal de interleuquina 18 en estos pacientes y también en los pacientes que además hacen una complicación que es el síndrome de activación del macrófago, una linfohistocitosis secundaria que característicamente es mucho más, es típica de infecciones, procesos oncológicos, tratamientos, pero que característicamente entre las enfermedades autoinmunes es la IJ sistémica es una de las que más lo presenta. De hecho, si la vas a buscar, hasta en un 40% de los pacientes al debut pueden presentar un síndrome de activación del macrófago. Y lo que hemos visto, mirando los niveles de interleuquina 6 e interleuquina 18, es que podemos identificar dentro de los pacientes con AIJ sistémica dos subgrupos. Uno en el que predomina la interleuquina 6, en que hay más artritis, y uno en el que predomina la interleuquina 18, en el que habría unos niveles más elevados de ferritina. Y lo que nos permiten es identificar un subtipo más de predominio articular y un subtipo más de predominio sistémico, que sería el que tendría más facilidad de presentar síntomas como complicaciones como el síndrome de activación del macrófago. Y de hecho, mediante la correlación de interleuquina 6 y 18, lo que se ha podido, lo que mostraron estos colegas japoneses es que podían diferenciar los pacientes que presentaban un predominio de interleuquina 6 y aquellos que presentaban un predominio 18, que serían los que podían hacer más fácilmente un síndrome de activación del macrófago. Esto, aparte de tener implicaciones a la hora de dirigir el tratamiento, tiene implicaciones también a la hora de decidir o de vigilar las posibles complicaciones que pueden presentar estos pacientes. Por otra parte, una de las citoquinas que sabemos que está más implicada en el desarrollo del síndrome de activación del macrófago en los últimos años es el interferón gamma, lo que tiene implicaciones importantes por el desarrollo de nuevos fármacos como puede ser el emapalumab. En algunos ensayos, tanto de linfohistocitosis primarias como secundarios, los resultados han sido, y esto también es nuestra experiencia que participamos en el ensayo en EJ sistémica, espectaculares.
Independientemente de que podemos utilizar los valores, también comentar que desde hace unos años tenemos una clasificación de criterios para el diagnóstico precoz del signo de activación de macrófagos en la EJ sistémica, avalado tanto por la ACR como por el EULAR, que son unos criterios que si no estás acostumbrado dices, oye, pues con estos niveles de ferritina y solo con 2 de los siguientes ya consideran que puede ser un síndrome de activación del macrófago. Y la verdad es que sí, porque con muy poca inflamación a veces, simplemente con unos niveles de ferritina de 1000, 2000, y si la vas a buscar puedes encontrar un síndrome de activación del macrófago. Lo que pasa es que en muchos años nos ha pasado desapercibido porque estos pacientes también recibían corticoides y tratábamos sin darnos cuenta al mismo tiempo que la IJ sistémica el síndrome de activación del macrófago latente. Al mismo tiempo, como trabajos recientes, destacar los marcadores del interferón gamma y también las quimioquimias que inducen, como la CXCL9 y el CXCL10, que están significativamente aumentados en estos pacientes que presentan un síndrome de activación del macrófago comparado con aquellos pacientes con IJ sistémica sin activación del macrófago. Por tanto, vemos algunos marcadores que nos ayudan a diferenciar y a identificar estos pacientes de manera precoz. Y entre los trabajos más recientes, publicado justo hace 2 meses, de nuevo sobre la interleuquina 18 y que nos permite diferenciar no solo aquellos pacientes que tienen una linfocitosis primaria versus la secundaria, sino aquellos pacientes que presentan una linfocitosis secundaria, como podría ser el síndrome de activación del macrófago, versus pacientes con formas de IJ sistémica activa y no activa. Podrán ver que los niveles son mucho más elevados. Y de hecho también tiene implicaciones porque recientemente se están haciendo ensayos con un inhibidor de la interleuquina 18, el tadequinib, que puede ser otra nueva arma terapéutica para el manejo de estas patologías. Y recientemente también ha salido el papel de los niveles de la actividad enzimática de ADA2 como un biomarcador del síndrome de activación del macrófago en los pacientes con IJ sistémica. Tras introducir la clasificación, el papel de los marcadores, todo esto nos sirve también para poder ayudar al tratamiento de estos pacientes. ¿Y cuáles son los objetivos de nuestro tratamiento? Bueno, tratar los síntomas, controlar la actividad de la enfermedad, prevenir nuevos episodios y evitar la aparición de secuelas, siempre con los mínimos efectos secundarios y para intentar alcanzar la remisión clínica y conseguir retirar el tratamiento. En reumatología pediátrica, la mayoría de las veces intentamos ser ambiciosos, intentar conseguir la remisión clínica y poder eliminar el tratamiento. Recordar siempre que los niños no son adultos en pequeño, ¿no? Simplemente tienen sus características, tienen diferentes farmacocinética de los fármacos, diferente farmacodinamia, y hay fármacos que no se pueden dar o que no hemos hecho los estudios para ellos, ¿no? El enfoque en nuestra unidad es un enfoque multidisciplinar, evidentemente control de los síntomas, antiinflamatorios, corticoides, frenar la enfermedad, con fármacos modificadores o con fármacos biológicos, tratamiento rehabilitador, quirúrgico y de soporte. Por la premura del tiempo vamos a centrarnos solo en lo que sería el tratamiento médico. Esta gráfica probablemente ya la conocen. Durante muchos años nuestro armamentario terapéutico era muy limitado. A partir de los 80, los 90 tenemos el metotrexate, la sulfasalacina. Con los años 2000 llega la leflunomida, los fármacos biológicos y la curva ascendente con las nuevas moléculas que están llegando, con las pequeñas moléculas, nos ha hecho cambiar el manejo de nuestros pacientes, en general, todos los pacientes de enfermedades autoinmunes, de una manera increíble, ¿no? Los fármacos actualmente aprobados para la IJ son más limitados. Tenemos el abatacept, el tocilizumab, el anakinra y el canakinumab para la IJ sistémica. Algunos están aprobados por la EMA, otros por la FDA. Y también tenemos inhibidores del TNF, como la adalimumab, el etanercept y el golimumab, que solo ha sido aprobado por la EMA. Hay otros fármacos que utilizamos el rituximab, utilizamos el certolizumab, y tenemos algunos fármacos que están en ensayo, como puede ser el sarilumab o las pequeñas moléculas, como el tofacitinib, el baricitinib o el upadacitinib. Pero ¿cómo podemos ordenar todo este mare magnum de nuevas posibilidades? ¿Cómo podemos intentar optimizar, y volviendo al título de la charla, el manejo de estos pacientes? Tenemos nuevos fármacos, sabemos que algunos pacientes pueden desarrollar inmunogenicidad, tenemos pequeñas moléculas biosimilares, pero también hay la posibilidad de cómo arreglamos el treat to target, ¿no? Y querría comentar un poco cómo intentamos modular el tratamiento en función de los objetivos, ¿no? Hace unos años, con el apoyo de la Sociedad Europea de Reumatología Pediátrica y una beca de Europa, se hizo el grupo SHARE, que lo que quería era definir una serie de guías clínicas para el manejo de los pacientes con enfermedades reumáticas, una necesidad que habíamos detectado no solo a nivel europeo, sino a nivel mundial, ¿no? Se hicieron varias reuniones, se hicieron 3 reuniones, la segunda de ellas se hizo en Barcelona, en nuestro hospital, en Sant Joan de Déu, y a partir de estas reuniones hemos definido una serie de guías clínicas para el manejo de algunas enfermedades reumáticas.
temáticas en pediatría, ¿no? Entre ellas también, por ejemplo, estas guías sobre el manejo de la uveitis asociada a la IJ, que todavía es causa de pérdidas de visión importante e incluso de ceguera, ¿no? Y han salido recomendaciones que, por ejemplo, el manejo de los pacientes, las escalas de tratamiento, por ejemplo, mantener el tratamiento al menos durante 2 años, cuándo hay que escalar el tratamiento. Por la premura de tiempo no vamos a poder entrar en todas ellas, pero sí que les recomiendo que si tienen interés, pues vayan a buscar, todas las diapositivas están referenciadas. Más recientemente, el Colegio Americano de Reumatología y con Sheila Ángeles Hahn han publicado lo que serían las recomendaciones de la Sociedad Americana, un poco más concretas, más concisas, recordando, por ejemplo, el protocolo, que no ha cambiado mucho, de seguimiento con la periodicidad que tienen que estos niños que ir a los controles por el oftalmólogo. Recuerdo que las uveitis asociadas a la IJ son asintomáticas y normalmente los pacientes y los padres no se dan cuenta hasta que hay una pérdida de visión importante si los niños están en un protocolo de seguimiento. Y bueno, esto sería posible, el control y para poder hacer avanzar todos estos nuevos fármacos, precisamos el desarrollo y validación de herramientas de evaluación que sean estandarizadas para ensayos y práctica clínica. Tenemos unos criterios pediátricos para la respuesta a la IJ, los criterios de la ACR, pero son más sobre todo para investigación. Y también tenemos el HADAS, que es un índice de actividad de la enfermedad, un índice compuesto para la IJ. Y a partir de ese punto hemos podido definir cuáles son los criterios y la puntuación para una enfermedad clínica inactiva y una enfermedad activa, ¿no? Y cuáles son los puntos de corte. Son diferentes parámetros que miran los diferentes índices, tanto para lo que es la enfermedad inactiva como lo que sería una enfermedad mínima o una actividad mínima de la enfermedad. No vamos a entrar a ello. Se han publicado diferentes tablas, se ha publicado el HADAS 10, 71, el HADAS 27 en función de las articulaciones que entran en la valoración, y después recientemente también un HADAS clínico con el que es más fácil también el manejo de estos pacientes y que después es el que reportamos y nos permite el seguimiento. Recientemente también el Colegio Americano de Reumatología ha presentado una propuesta del manejo para aquellas IJs no sistémicas, ¿no? En el que en función del grado de evidencia, muchas veces es pobre, desgraciadamente, han intentado hacer una serie de recomendaciones para el manejo de estos pacientes. Hace 3 años nos reunimos un grupo de compañeros, esto fue en el aeropuerto de Frankfurt, creo que fue, y definimos un Treat to Target para los pacientes con AIJ, ¿no? Y valoramos cuáles podían ser los puntos más importantes. De nuevo, no podemos entrar en detalle, hay una serie de recomendaciones, ¿no? El objetivo continúa siendo intentar conseguir la remisión, sino la mínima enfermedad, como muchas otras enfermedades. Tal vez una de las cosas que tiene diferente esta propuesta de Treat to Target y que fue un punto de discusión con algunos compañeros que participaban, que venían del mundo de la reumatología del adulto y algunos compañeros del EULAR, es que insistimos en que para ser un Treat to Target queríamos incluir el uso de los corticoides. El uso de los corticoides tiene una carga especial y algo que a evitar. No es lo mismo en un paciente adulto que en un paciente pediátrico, que además puede, por ejemplo, parar el crecimiento, ¿no? Y por eso hay una recomendación en uno de los principios generales y con el apoyo de toda la conferencia, para evitar o disminuir en lo posible el uso de los corticoides cuando es posible, que muchas veces no lo es, ¿no? Y utilizarlos solo para aquellas causas o aquellas situaciones importantes, IJ sistémicas o en pacientes como puente hasta que haga el tratamiento inmunosupresor de base, inmunomodulador, su efecto. Hay otras recomendaciones, por ejemplo, cómo se debe pretender que el paciente alcance al menos un 50% de mejora de la actividad dentro de los 3 primeros meses, y el objetivo es que dentro de los 6 meses se haya controlado la actividad. Y en pacientes con AIJ sistémica, recordar, pacientes que aparte de artritis, que pueden no estar presentes al inicio, presentan fiebre, aumento de los parámetros de inflamación, a veces serositis y exantema, el objetivo es al menos poder resolver la fiebre en la primera semana de tratamiento. Con estos Treat to Target, hay algunos trabajos ya que han aparecido. Este es un trabajo muy interesante de un grupo de Holanda, en lo que hacen 3 brazos. Hacen un brazo secuencial de monoterapia, hacen un brazo en el que ponen metotrexate y 6 meses de corticoides, y después un brazo con metotrexate y etanercept. Y curiosamente, a pesar de que son 3 brazos diferentes, cuando hacen una aproximación, lo que ven es que a los 2 años tienen los mismos resultados. Hay un 71%
70% de pacientes con enfermedad inactiva, con una media del inicio de los 9 meses, y el 39% están sin fármacos. Por lo tanto, ellos son muy partidarios y apoyan el que estos pacientes se tienen que manejar con una estrategia treat to target. Hay otro estudio muy interesante publicado el año pasado, esto es de un grupo alemán, y lo que hacen es comparar un estudio que tienen un registro muy importante, el estudio que tienen Biker, y lo que hacen es ver los pacientes que hacen con una aproximación treat to target comparados con los que ya tenían del registro Biker. Y lo que ven es que con una aproximación treat to target, que está en el esquema descrita y que pueden reconsultar en la publicación, lo que ven es que los resultados son mucho mejores. Por ejemplo, con lo que respecta a la remisión, que sube pues de un 30 y poco hasta casi un 50%, pero también en los grados de enfermedad aceptable y en el HADAS de mínima actividad. Por tanto, otro trabajo que refuerza el papel del treat to target en pediatría, ¿no? Este es otro trabajo de los alemanes, pero con un estudio que se llama el Jumbo, es un registro que se pone en los pacientes de manera prospectiva y que se dividieron en 3 grupos. Un grupo de pacientes que iniciaban el biológico antes de los 2 años, otro entre los 2 años y los 5 años y otro por detrás de los 5 años, ¿no? Y lo que vieron es que en un seguimiento a los 10 años, aquellos pacientes que habían iniciado el biológico antes, por debajo de los 2 años, estaban más tiempo libres de enfermedad, un 18,5% versus un 10% de los que estaban entre los 2 y los 5 años y solo un 5% de los que estaban por encima de 5 años, ¿no? De nuevo, otro trabajo que apoya y decir que hay una ventana de oportunidad, una ventana terapéutica para tratar a estos pacientes. Fruto de todo esto, por ejemplo, es el consenso alemán para el manejo de la IJ sistémica, en que, un poco recogiendo las propuestas del grupo Scher, proponen que a los 7 días se tiene que haber controlado la inflamación, la fiebre, que propone a las 4 semanas el control de la actividad inflamatoria al menos por el 50%, y en los primeros 6 meses el llegar a una enfermedad clínicamente inactiva sin corticoides, ¿no? El objetivo sería entre 6 y 12 meses poder tener a pacientes sin corticoides. Y lo hacen de una manera que es muy práctica y diferenciando en aquellos pacientes que claramente tienen una IJ sistémica confirmada porque hay artritis, con aquellos que todavía no lo han presentado, que a veces nos pasa y pueden no presentarse inicialmente o incluso a lo largo de la evolución, ¿no? Algunos trabajos, así como para destacar, es que este registro del CARRA es un grupo de pediatras reumatólogos de Estados Unidos, y aquí lo que hicieron es ver aquellos pacientes que no habían sido tratados y que se les pone tratamiento con antiinhibidores de interleuquina 1 o interleuquina 6 y que alcanzan el punto de enfermedad inactiva sin corticoides a los 9 meses. Y vieron que más frecuentemente aquellos pacientes que lo alcanzaban en aquellos que estaban tratados con un biológico que los que no lo habían sido tratados con un biológico, ¿no? Y, por ejemplo, en esta revisión que hicieron de su práctica clínica los compañeros de Boston, lo que vieron es que, viendo los pacientes tratados en el 96 al 2015, han visto que la proporción, si os recordáis que hablaba que las IJ sistémicas tienen un grupo de pacientes que son monofásicos, otros grupos que son policíclicos y un grupo que son persistentes, la proporción de pacientes que son monofásicos en el histórico ha ido aumentando en los últimos años conforme han ido aumentando el uso de biológicos. Por tanto, parece ser que con el tratamiento estamos cambiando la naturaleza de la enfermedad. Y en este sentido, lo que lo apoya más es este trabajo, de nuevo, del grupo de Holanda, que recuerdo, iniciaban como primera línea el manejo con un biológico con interleuquina 1 de los IJ sistémicas en monoterapia. Pues bien, con este trabajo, al año, y en este grupo creo que ya tenían 54 pacientes, 76% habían conseguido enfermedad inactiva y 52% de ellos enfermedad inactiva sin medicación, que es mucho mejor que las series históricas. Además, a los 5 años llegaban al 96% de inactividad y el 75% sin inactividad. Pero no solo eso, sino que el daño extraarticular se reducía a menos del 5% y el uso de corticoides, que teóricamente era el tratamiento estándar en estos pacientes, a solo 1 de cada 3 pacientes lo había precisado.
De manera que algunas reflexiones, bueno, parece ser que es una buena política el Treat to Target, que lo que precisamos son buenas escalas para valorar la inactividad o la remisión, que las tenemos, no solo la mejor clínica, sino que también la ecografía puede jugar su papel, y es el siguiente paso, ¿no? Que la inactividad o la remisión no debería ser el único objetivo, y eso es también algo que tenemos que aprender, que tiene que estar en cuenta el dolor y la fatiga, y que la estrategia también es importante, no olvidar nunca que tiene que ser consensuada entre los profesionales y los padres o los niños cuando son menores maduros, ¿no? ¿Cuál es el futuro que nos espera? Bueno, ¿cómo gestionamos este arsenal terapéutico, ¿no? El Treat to Target, los objetivos de una medicina personalizada, cuando podamos identificar los perfiles con algunos de los marcadores que les he comentado, tener un perfil clínico, un perfil genético, un perfil bioquímico que nos permita diferenciar los diferentes subgrupos en categorías. Continuar investigando la etiopatogenia, los factores pronósticos y de riesgo, los marcadores de actividad y continuar los ensayos clínicos específicamente en pediatría, ¿no? Con nuevas líneas terapéuticas, con vías de administración más cómodas. Evidentemente, si los adultos ya tienen problemas y no les gusta que les pinchen, imagínense los niños, y vigilando el perfil de seguridad de los fármacos, ¿no? Estos son los ensayos clínicos que hay en marcha en artritis idiopática juvenil. Estos son los que están en marcha en Europa. Hay varios de ellos que están no sé, se me ha pasado de diapositivo, aquí. No sé. Vale, hay estos varios fármacos que están en ensayo. Nosotros tenemos el privilegio de poder participar en varios de estos registros y probablemente entraremos también ahora en uno de inhibición de interleuquina 23 porque pensamos que es la única manera de conseguir mejores recursos para tratar estas enfermedades en los niños, ¿no? Y esto también sin perder de vista que hay que continuar haciendo vigilancia del perfil de seguridad de todos estos nuevos tratamientos. Existe un registro también de nuevo de Printo, el proyecto PharmaChild, también con unos fondos europeos, para poder recoger todos los efectos secundarios y los perfiles de seguridad de estos fármacos. Junto con el registro alemán y el registro sueco ha permitido pues, valorar el perfil de seguridad de estos tratamientos. Sin más, agradecerles a toda su atención y quedo a su disposición por si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctor Antón. La verdad es que siempre es un privilegio escucharte. ¿Cuántos años llevas tú haciendo reumatología pediátrica? Desde el 2020. Aún ya tiene su edad. Esta curva que hablas de cambio, ¿no? de paradigma, ¿ves fin en esta curva? De nuevas moléculas, nuevas estrategias. Está claro que cuanto antes mejor. Cuanto mejor marquemos los objetivos, mejor. ¿Pero hay fin a nuevas moléculas, a nuevas dianas? O sea, ¿dónde está, yo creo ¿dónde que se aplana la curva? Tenemos todavía pacientes que no llegan a tener respuesta, son los menos. Tenemos pacientes en los que hay que hacer combinación de fármacos y a veces combinaciones incluso de algo que parece como anatema. Y tenemos algún paciente que hemos precisado biológicos. Tenemos algún paciente que no hemos planteado, incluso porque es una cosa que se había hecho hace 15, 20 años, se planteaba hacer el trasplante de médula ósea en algún subgrupo de estos pacientes. En algunos nos lo hemos planteado, nunca hemos llegado a hacerlo todavía, pero hay algunos candidatos que de tanto en tanto los revaloramos, ¿no? Yo creo que es cierto que el gran grupo de pacientes los tenemos tratados. El 70% de nuestros pacientes a grandes números responden bien al metotrexate. De los que no responden, diríamos el 60%, el otro 70% responden bien a un primer biológico, pero conforme van pasando las respuestas vamos perdiendo efectividad, ¿no? Y todavía tenemos un tanto por ciento de pacientes con un grado de actividad que no conseguimos controlar. Evidentemente, el tener nuevos tratamientos más dirigidos, yo creo que nos lo va a mejorar, pero es cierto, o sea, incluso para reclutar nuevos pacientes no es tan fácil como era hace 15 años. Porque muchos pacientes ya están en tratamiento y están en remisión, y los criterios de entrada en muchos ensayos son tan estrictos que dices, bueno, es que no voy a tener al paciente sin tratamiento para poder incluirlo en un ensayo si ya tengo herramientas que puedo utilizar hoy mismo. Pues muchas gracias, doctor Antón. A vosotros. Seguimos con la siguiente ponencia.